Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Quiero que hablemos acerca de la Navidad. Me interesa que como iglesia sepamos esto y lo podamos asimilar, así que vamos a venir de rodillas para orar. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirlos en este lugar estar como tu pueblo reunidos para glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, de que este estudio, Señor, de tu palabra y de historia, espíritu de profecía, sea edificación para tu iglesia, para los oyentes, que podamos aprender y enriquecer nuestro conocimiento. Ayúdanos, Padre, a discernir entre la verdad y el error y poder refutar todos los errores que se encuentran en el mundo con un escrito está. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el tema que traigo para esta tarde es un tema muy profundo, pero por falta de tiempo, así que no vamos a poder abarcar todos los aspectos de este tema. Y de paso este tema lo digo hoy en la iglesia de Apastepeque, pero por algunos motivos no se pudo grabar, así que decidí predicarlo hoy en la tarde aquí en esta iglesia, en la iglesia de la Esperanza, para que podamos disfrutarlos y podamos enriquecer nuestro conocimiento. Quiero que entendamos algo bien importante, hermano. Satanás es un enemigo vigilante y él todo lo pervierte y todo lo podemos decir así, que lo tergiversa. Una de las armas principales del diablo para atormentar y para engañar a los seres humanos es la mentira. Es muy importante eso. El diablo es el autor de la mentira y de la confusión y todo lo distorsiona. Pero el engaño del diablo, hermanos, es un engaño refinado. ¿Qué quiero decir refinado? O sea, mezcla suficiente verdad con una pizca de mentira. Por eso es que es bien difícil que las personas puedan captar el engaño, a menos que sean dirigidas por el Espíritu Santo. De lo contrario, es imposible que nosotros podamos detectar el engaño de Satanás. Hablando de la Navidad, hermanos, este tema de la Navidad, el diablo lo ha pervertido, lo ha desfigurado durante toda la historia y sigue pervirtiéndolo para enseñar el error en el mundo. ¿Qué significa la palabra Navidad? La palabra Navidad, hermanos, es una palabra latina que significa nativita, que significa nacimiento que da vida. Muy importante eso, nacimiento. Pregunto, ¿hay algún nacimiento que dio vida en la historia de esta tierra? Que gracias a que ese niño nació y murió, nosotros tenemos vida y vida en abundancia. ¿Hay algún nacimiento en la historia? ¿Ah? Sí, Cristo nació. Nosotros enfatizamos tanto la muerte y resurrección de Jesús que se nos olvida que para que haya tenido una muerte perfecta tuvo un nacimiento que perfecto. Y casi muchos no hablan del nacimiento. Hay decenas de textos bíblicos donde la Biblia habla del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, Isaías 7:14, noten, 600 años o 700 años antes de nacer Jesús. Por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel. Estaba profetizado que Jesús iba a nacer como un bebé indefenso. El Creador, el Rey del universo, iba a encarnarse, iba a tomar forma de humano, pero para eso nació como bebé. Muy importante. Según la profecía, ¿dónde iba a nacer? Miqueas 5:2 dice que iba a nacer ¿a dónde? En Belén de Judea. El profeta dice Belén de Éfrata. Y eso lo repite Mateo en capítulo 2, versículo 6, Mateo. Pero tú, Belén de Judea,
no eres de las más pequeñas entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. La profecía decía que el niño iba a nacer ¿a dónde? En Belén. Ahora, ¿quiénes esperaban el nacimiento de Jesús? Aunque estaba profetizado, la Biblia enseña de que solamente unos pastores y unos magos que venían del oriente estaban esperando al Mesías, que iban a nacer. Y al no saber de dónde iban a nacer o en qué lugar iban a nacer, aunque conocían que iban a nacer en Belén, ¿quién lo guió? Mateo capítulo 2 dice que fue una estrella. El Espíritu de Profecía dice que esa estrella representaba ángeles. Y en efecto, más adelante en el capítulo 2 se menciona que apareció un ángel diciéndole a José: vete a Egipto porque Herodes quiere matar ¿qué? Al niño. Vemos cómo la profecía había profetizado todo cómo iba a nacer el Mesías en Belén. Y hubo un gran regocijo, tanto de pastores como ángeles, por haber nacido el niño que iba a ser el libertador de Israel. Y no solamente de Israel, sino también de todos nosotros. Pregunto, ¿es Navidad esa? Sí. ¿Por qué significa la palabra Navidad? Nacimiento que da vida. Allí encontramos el principio de la verdadera Navidad. Cristo nació en esta tierra para salvar a los pecadores. Muy importante eso. Ahora, si ya sabemos que Jesús nació y que el sentido de la verdadera Navidad es que un día en esta tierra nació Jesús, estamos claros respecto a eso. Hay muchas citas y puedo sacarle muchas citas donde la Biblia habla de eso. Ahora, la pregunta que surge a continuación es: ¿cuándo nació Jesús? ¿Será que Jesús nació el 25 de diciembre? Esa fecha el mundo cristiano lo celebra. Y no solamente los cristianos, sino también personas que no son cristianas celebran el 25 de diciembre. Investigué algunos datos de que aún hasta masones, ateos, brujos, satanistas y toda clase de personas también celebran la Navidad. ¿En qué país no celebran la Navidad? O sea, esto de la Navidad es una fiesta que abarca todo el globo terráqueo. Y el común denominador es que creen de que el Mesías nació el 25 de diciembre. La pregunta es, ¿enseña la Biblia que Jesús nació el 25 de diciembre? ¿Dice eso la Biblia que nació Jesús el 25 de diciembre? ¿Cuándo nació Jesús? Por falta de tiempo, hermano, no podemos extenderlos, pero yo sé que ustedes son muy inteligentes y van a captar esto. Yo creo que de esto ya he hablado yo en otros años sobre aproximadamente en qué fecha se calcula el mes, pero no el día. Un estudio profundo y exegético de Lucas capítulo 1 y capítulo 2 se puede demostrar que Cristo nació en el otoño, entre el mes de septiembre y octubre, pero menos en diciembre. ¿Qué pasa en diciembre en el oriente, especialmente en Jerusalén y en estas tierras donde nació Jesús? Es un clima extremadamente frío. Es imposible, según los datos bíblicos, que el niño haya nacido en esta época de diciembre, porque el relato bíblico dice que cuando los reyes llegaron, cuando los magos llegaron, hallaron al niño que envuelto en pañales. O sea que si hubiese nacido en diciembre, el profeta o el escritor hubiera dicho que hubiera estado demasiado cubierto. ¿Cómo le llamamos nosotros? Cuando alguien se abriga demasiado bien, cuando está haciendo un frío extremo, hubiera usado alguna otra terminología o alguna referencia. A modo que no hay ninguna referencia bíblica que demuestre ni histórica ni bíblica de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. Entonces la pregunta es, ¿de dónde surge esta fecha de celebrar el 25 de diciembre? Quiero leerle por lo menos dos citas de Elena de White que están en el Hogar Adventista, o mejor conocido como el Hogar Cristiano, en la página 434, párrafo 2. Noten lo que dice en esta cita. ¿Por qué razón Dios ocultó el día del nacimiento de Jesús?
Se dice que el 25 de diciembre es el día que nació Jesucristo y la observancia de este día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por medio de los profetas y los apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. ¿Cuál es el más sabio por el cual fue ocultado este día del nacimiento de Jesús? Porque la humanidad, en lugar de adorar al Creador, hubiesen idolatrado el día. El ser humano es propenso a adorar e idolatrar cosas, ¿sí o no? Ahí mismo la cita dice: Dios ocultó el día preciso que nació Cristo, a fin de que este día no recibiera el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo y el único que debía ser adorado, y quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se llegan a Él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo de Dios infinito. Por esta razón el día fue ocultado. No hay evidencia bíblica de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. Se puede calcular el mes por el calendario hebreo, las fiestas y las 70 semanas, pero de lo contrario no podemos decir el día. No se sabe el día. Entonces la pregunta que necesitamos responder es la siguiente: ¿de dónde surgió el 25 de diciembre? Ahora, por falta de tiempo les estoy diciendo que no podemos abarcar tanto, pero el 25 de diciembre es una fiesta o un día que los babilónicos celebraban a sus dioses, especialmente a Tamuz. O sea que la Navidad que celebra el mundo, que no tiene nada que ver con la Navidad bíblica, es una tradición que viene desde Babilonia. Ese niño al que la gente cree que es Jesús, que nació el 25 de diciembre, es Tamuz. Era el día que se celebraba en Babilonia, el 25 de diciembre. Y cuando los babilonios fueron esparcidos, según Génesis capítulo 11, versículo 8 al 9, llevaron consigo estas tradiciones y estas prácticas a todas las naciones. Y en diferentes naciones a Tamuz se le puso diferentes nombres, pero siempre esta fiesta se celebraba el 25 de diciembre. Les voy a dar algunos datos, noten. Dionisio, el dios de los griegos, 500 años antes de Cristo, se celebraba su natalicio el 25 de diciembre. Buda, en Nepal, 563 antes de Cristo, se celebraba el 25 de diciembre su natalicio. Zaratustra es un dios persia, 100 años antes de Cristo. También se celebraba su natalicio el 25 de diciembre. Usted puede constatarlo en cualquier biblioteca de historia. Hoy es fácil corroborar, hermano. Hay mucha información. Todas las religiones de misterio antiguo celebraban su natalicio el 25 de diciembre a sus dioses. Horus en Egipto, 3000 años antes de Cristo, le celebraban su natalicio el 25 de diciembre. Mitra era un dios persa también, 600 años antes de Cristo, le celebraban también el 25 de diciembre su natalicio. Heracles en Grecia, 800 años antes de Cristo, también le celebraban el 25 de diciembre. Tamuz en Babilonia, 400 años antes de Cristo, le celebraban su natalicio el 25 de diciembre. ¿Y qué diríamos de los romanos? Del dios Sol, o conocido como el dios Invictus, le celebraban su natalicio el 25 de diciembre. ¿Casualidad, hermano, esto? No. No es casualidad. Ahora, cuando la iglesia se unió con el paganismo en el siglo VI,
lo que antes eran ídolos o dioses paganos y sus días festivos fueron cristianizados por Roma en el siglo VI después de Cristo. Y el diablo fue astuto. Mire cómo fusionó estas fiestas. A Nimrod, que era el padre de Tamuz, se le puso José. A María, que era la madre de Jesús supuestamente, y eso enseña la Biblia, se le puso el nombre de Semiramis, la diosa babilónica. Y el niño que nació de un adulterio se le puso Tamuz, o que ahora se le conoce como Jesús. Si usted ve a un católico le va a decir de que ese es José, María y José. Y bien bonito el nacimiento, ¿ah? Pero solamente es el culto babilónico con rostro de cristiano. Saben, hermanos, el pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento, pero hay suficiente información. Busqué alguna información de la Enciclopedia Católica. La misma Enciclopedia Católica acepta que la Navidad que el mundo celebra el 25 de diciembre es de origen pagano, babilónico. Estamos hablando de la Enciclopedia Católica. Voy a leerle por lo menos 2 citas de la Enciclopedia Católica. Noten cómo dice. Enciclopedia Católica, edición 1911, bajo el título Navidad. La Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la iglesia. Y es cierto que tiene razón, imagínense. No encontramos algún apóstol o profeta celebrando el natalicio de Jesús, o encuentran ustedes eso en la Biblia. Los profetas, especialmente los apóstoles, tenían 2 ritos sagrados que conmemoraban la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cuál era? Y eso sí lo celebraban. ¿Cuál era? La cena y el rito ¿de qué? Del bautismo. Pero no encontramos referencias donde los discípulos hayan celebrado el natalicio de Jesús el 25 de diciembre. Y en esto está correcta la Enciclopedia Católica. Dice, la Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la iglesia. Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. Tremendo, hermanos. ¿A quién le celebraban el 25 de diciembre los egipcios? A Horus, al dios Horus. El natalicio de Horus caía también el 25 de diciembre, en una época invernal. Horus, hermanos, era una especie de dios egipcio con cara de águila y con cuerpo de ser humano. Las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de Navidad. La Enciclopedia Católica está corroborando que lo que celebraban antes los egipcios ahora se le conoce como la Navidad y supuestamente el nacimiento de Jesús. Otra cita, Enciclopedia Católica, allí mismo en el siguiente párrafo, Enciclopedia Católica de 1911 dice: no vemos en las Escrituras que nadie haya guardado una fiesta ni celebrado un gran banquete en el día de su natalicio. Solo los pecadores como Faraón y Herodes celebraban con gran regocijo el día que nacieron en este mundo. Pregunto, hermanos, ¿cómo celebra el mundo el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? ¿Qué es lo que hace? Preparan grandes comelonas, matan pavos, matan gallinas, hacen tamales y se ponen unas grandes borracheras, porque los paganos así celebraban el natalicio de sus dioses, especialmente en Egipto. La misma Enciclopedia Católica lo corrobora. Imagínense, hermanos, que los mismos católicos dan fe de esto. Y aún los mismos católicos están ciegos porque desconocen su misma literatura. Interesante. Hay mucha información respecto a eso, de cómo la iglesia se mezcló con el paganismo y se fusionaron las fiestas paganas con nombres cristianos. Y eso se lo debemos gracias a Constantino el Grande. Constantino el Grande, para retener a los paganos, lo que hizo es cristianizar todas las fiestas, incluyendo hasta el Día del Sol, que era el primer día de la semana, y ponerles nombres cristianos. Al Día del Sol se le puso como Día de la Resurrección ¿de qué?
de Cristo. Por eso es que Apocalipsis 17 le llama a Babilonia misterio babilónico, un misterio Babilonia, porque en realidad, hermano, todo, hermano, es una mezcla tan exacta, casi exacta, que el mundo ha caído en este gran engaño. La gente cree de que todas estas fiestas, 25 de diciembre, Papá Noel, regalos, fiesta por todos lados, va que se siente bien bonito. Como la gente adorna sus hogares con árboles de Navidad y aquello todo bien bonito, el espíritu navideño. Ese es un manto, una cortina de humo. Detrás de todo eso hay puro espiritismo, puro satanismo, y la gente no se da cuenta que está adorando una práctica netamente demoníaca que surgió en las religiones de misterio antiguo. ¿No se da cuenta la gente? Para nada se dan cuenta. Ahora, aquí va lo interesante, hermano, y yo quiero que en esto lo detengamos. Si sabemos de que Jesús no nació el 25 de diciembre, y esta Navidad no tiene nada que ver con cristianismo, surge una pregunta: ¿qué hay del árbol de Navidad? ¿Qué pasa con el árbol de Navidad? Estoy notando, hermanos, que en muchos hogares adventistas ponen el árbol de Navidad. En muchas iglesias adventistas ponen el árbol de Navidad, y no solamente en las iglesias protestantes y católicas vemos árbol de Navidad. Bueno, hermano, y en efecto, hermanos, ¿será que me he equivocado? Pero en ninguna iglesia católica he visto que pongan árbol de Navidad. ¿No han visto ustedes eso? Quienes ponen árbol de Navidad son los católicos, pero en sus casas. Pero en los templos católicos nunca he visto árboles de Navidad. ¿Sí? ¿Estoy equivocado? No los ponen, en las casas sí los ponen. Pero lo que me llama la curiosidad a mí es de que en los templos adventistas sí he visto árboles de Navidad. Y en algunas casas de hermanos adventistas. Y algunos hermanos que ni saben por qué ponen el árbol de Navidad, solo por ponerlo. Ni saben por qué lo ponen. Ahora, ¿cuál es el surgimiento del árbol de Navidad, hermano? Hay varias versiones. Algunos creen de que los germanos y los nórdicos fueron los que inventaron el árbol de Navidad porque creían de que había un poder mágico y místico. Creían que los árboles eran dioses. Los germanos eran pueblos culturalizados, ¿cómo es la palabra? Culturalizados por los romanos. Y ellos creían de que había un poder místico en los árboles y los adornaban y los metían a sus hogares porque ellos creían de que había un cierto poder en ellos, un poder mágico. Ahora, lo interesante es lo siguiente, hermano. ¿Qué tiene que ver un árbol de Navidad o un árbol de pino con el nacimiento de Jesús? ¿Qué tiene que ver eso? Esa es la pregunta que yo me hago. Nada. No encontramos registro bíblico ni histórico de que el pino tenga que ver con el nacimiento de Jesús. Y algunos se van hasta el extremo que en la cúspide del árbol de Navidad ponen una estrella de 5 puntas, y peor, no saben ni qué significa esa estrella de 5 puntas. No saben. Algunos hermanos que son ingenuos le han dicho que esa estrella de 5 puntas representa la estrella de Belén. La inocencia ignorante va. Creen de que esa estrella de 5 puntas es un ángel que guió a los magos. Estuve investigando, hermano, que también los paganos en los tiempos de Israel, cuando tenían una práctica de adorar árboles, porque los creían como dioses. Y cuando Israel caía en apostasía, asimilaba estas prácticas también. Tenemos algunas referencias en Deuteronomio capítulo 12, versículo 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis, sirviendo a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, debajo de todo árbol frondoso. Porque los árboles servían de cultos idolátricos. Los árboles se creía que eran dioses y los adoraban. Ahora, quiero dedicar los próximos minutos a lo siguiente, hermano. Si la Navidad no tiene nada que ver con cristianismo, Cristo no nació el 25 de diciembre, árbol de Navidad viene de culturas de misterio antiguo, de nórdicos y germanos. La pregunta del millón es la siguiente: ¿por qué Elena de White
sugirió que pusiésemos en los templos árbol de Navidad. ¿Por qué? Necesitamos aclarar este punto porque sobre esto hay una gran confusión. Al principio les dije, hermano, que el diablo es experto en confundir, en distorsionar la verdad y sacar de contexto las cosas. El diablo es el genio de los falsificadores. Es muy importante eso. Algunos hermanos de la iglesia que promueven la Navidad y que son fanáticos con esta fiesta, al ver de que no pueden demostrar esto con la Biblia, se van a los libros de Elena de White, especialmente el libro Hogar Adventista, página 77, capítulo de la Navidad. Lo que me llama la atención de estos cristianos liberales, especialmente adventistas, que durante todo el año no leen el Espíritu de Profecía, pero cuando viene la Navidad se acuerdan del Espíritu de Profecía. ¿Y cuál libro es el preferido para leer? El libro Hogar Adventista, especialmente el capítulo 77 que dice la Navidad. El libro se llama Hogar Adventista o Hogar Cristiano. Hay un capítulo que habla allí de la Navidad y del árbol de Navidad. Muchos cristianos usan estas citas que vamos a leer para justificar que Elena de White manda a que pongamos árboles de Navidad en los templos. De estas citas se agarran, hermanos. Quizás aquí en El Salvador quizás no es muy común esto, no vemos esta práctica que se ponen árboles de Navidad. Pero en Estados Unidos y otros países que son más liberales, las iglesias adventistas ponen árbol de Navidad. Otras iglesias más liberales se van hasta el extremo, ponen pesebres y aún hasta se visten de Santa Claus para hacer cultos. O sea que el diablo todo lo pervierte. En algunas iglesias en Estados Unidos, especialmente en California, también celebran lo que se llama un té navideño. Interesante, hermano. Es una especie de canto que se hace para dar la bienvenida a la Navidad y la llegada del nacimiento del niño Dios. Estoy hablando de iglesia adventista. Y si usted les refuta a estos hermanos de que eso es paganismo, inmediatamente estos hermanos les citan el libro Hogar Adventista y les citan esta cita. Pongan atención, hermano, la cita que voy a leer. Voy a leer dos citas. Hogar Cristiano, página 438, párrafo 2. Agradaría mucho a Dios que en cada iglesia tuviese un árbol de Navidad, del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. ¿Me dicen, hermanos? ¿Qué está diciendo aquí Elena de White? Agradaría a Dios que cada iglesia tuviera ¿qué? Un árbol de Navidad. ¿Cierto, hermano? Elena de White está diciendo eso. Algunos hermanos adventistas saben cómo responden cuando citan esta cita. Eso no es de Elena de White. Es un argumento muy pobre. Esa cita es de Elena de White. Algo otros dicen para rechazar esto. Cíteme la Biblia. Estamos igual que los protestantes, que cuando nos conviene citamos la Biblia y cuando no nos conviene citamos el Espíritu de Profecía y viceversa. Estamos igual que los católicos, cuando a los católicos se les cita versos de la Biblia donde hablan del sábado, los rechazan. Y ellos aman cuáles versos que hablan del día domingo. Es todo nada, todo inspirado. Por lo tanto, esta cita de Elena de White es inspirada también. Y aquí dice, agradaría a Dios que tuviésemos un árbol de Navidad. Aquí lo metemos en un problema. Y en un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque acabamos de ver de que el árbol de Navidad no tiene nada que ver con cristianismo, ni con Jesús, ni mucho menos la Navidad. ¿Cómo es posible que Elena de White, que se considera como una profeta inspirada por Dios, ahora esté diciendo que pongamos un árbol de Navidad? ¿Se contradice, sí o no? ¿O aceptamos todo o nada? Y dejamos de ser adventistas y los vamos para una iglesia pentecostal. Porque los adventistas aceptamos que Elena de White es inspirada por Dios y tiene el don de profecía. Si aceptamos las demás citas de ella, aceptamos también esta. Y aquí lo metemos en un problema, porque estamos entre la espada y la pared. ¿Sí o no? No te le puedo leer la cita como dice.
Agradaría mucho a Dios que en cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para estas casas de culto. Allí esa cita tiene un asterisco. ¿Los asteriscos para qué sirven? Es como una referencia que puede estar al pie de la página o al final del libro. Y en esa referencia hay cierta nota que le va a explicar a qué se refería ese fragmento. El problema no está en Elena de White, el problema está en no saber leer lo que quiere decir. Y quiero decirles algo muy importante, hermano. El libro Adventista no fue escrito por Elena de White. Me refiero al orden del libro o a la creación del libro. Aunque las citas del libro son de Elena de White. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? El libro Adventista es una recopilación, es una compilación de citas de Elena de White escritas en periódicos, artículos y muchas cartas que ella escribió. Este párrafo de la Navidad, que está en el libro Hogar Adventista, capítulo 77, es un párrafo que fue extraído de la Review and Herald del 9 de diciembre de 1884. Ahí está todo el capítulo que escribió Elena de White, ya llega la Navidad. Pero ahora, al analizar el capítulo todo, notamos de que Elena de White dijo algo muy importante: ¿por qué agradaría a Dios que tuviésemos un árbol de Navidad? ¿Cuál es el contexto? Los fideicomisarios, que son los que hicieron esta compilación de manuscritos de Elena de White, en ese asterisco ponen una nota. Note cómo dice: el artículo se aludía, el artículo que Elena de White escribió en la Review and Herald del 9 de noviembre de 1884, el artículo se aludía a ciertos proyectos de reconstrucción entonces en ejecución. La referencia se inserta aquí porque los principios presentados tienen aplicación para el día de hoy. Los principios. ¿Por qué Elena de White sugirió poner árbol de Navidad en los templos? Por falta de tiempo no puedo explicarle ni puedo leer todas las citas, hermano. En este tiempo estaba surgiendo un problema grande en la iglesia. Habían gastos de construcción, había una crisis económica. Había que construirse casas de culto en Battery Creek y Oakland, y no había dinero. Y el hecho de poner árbol de Navidad era muy común en muchas iglesias protestantes, incluyendo en la iglesia adventista. Entonces, Elena de White dijo que para no ahogar esa práctica de un solo y cortarla, podíamos usar ese árbol con un buen propósito, pero que ese árbol se usara de una manera fresca y sin adorno, o sea, que el árbol fuera natural. ¿Me entiende? Le voy a leer donde dice eso. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba: ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿O seremos en tal como se hace en el mundo? Contestamos: podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante, noten, y colocarlo en nuestra iglesia no extraña pecado. O sea, Elena White está diciendo: ponga un árbol natural, cortado natural, pero sin adorno. Y en lugar de poner adornos, pónganle ¿qué? Ofrendas para esas casas de culto. Interesante, ¿no? O sea, Elena de White no está promoviendo la Navidad, ni está promoviendo el árbol de Navidad, sino que está usando algo que se había introducido en la iglesia para usarlo con un fin bueno, un principio. Está usando un principio. ¿Me estoy dando a explicar? O sea que en este caso,
la orden o el consejo de poner un árbol de Navidad era un caso inusual para esa época, para ese momento, y muchos han agarrado esta cita para aplicarlo a todas las épocas y ponen árboles solamente por seguir una tradición que no tiene nada que ver con Dios. Usted ve que en las iglesias ponen árboles y pesebres solamente por seguir una tradición. No hacen lo que Elena de White decía. Y peor aún, si en verdad quisiéramos seguir el consejo de Elena de White para recoger ofrenda, deberíamos tener el árbol de Navidad fresco, natural, todo el año si quisiéramos usarlo para recoger ofrenda. Pero aquí vemos de que la gente que está usando estas citas de Elena de White solamente las están usando como caballito de Troya para defender ¿qué? Una fiesta y una práctica que se originó en Babilonia y el árbol de Navidad que se originó con los hermanos y los nórdicos. El problema en los tiempos de Elena de White era ¿qué? Económico, y usó un principio. Y usted me va a decir, hermano, ¿acaso nosotros podemos usar una fiesta pagana para un fin bueno? Hay algo que necesitamos entender y es lo siguiente, hermanos. Sabiduría. Sabiduría. Les voy a leer un principio donde Pablo dice eso. 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 al 23. 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 al 23 dice: me he hecho judío como judío. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, Pablo está diciendo, me hice débiles con los débiles para ganarlos a Cristo. Si en los tiempos de Elena de White se hubiera suprimido de una sola vez, eso es pagano. Eso es diabólico. Los débiles en la fe se hubiesen sentido mal en ese tiempo. Así que Elena de White usó un principio. En lugar de adornarlo como lo adorna el mundo, pongamos ofrenda y así matamos, podemos decir así, dos pájaros de un solo tiro. Y usamos esa ofrenda para los gastos de construcción. Y en efecto, se solventó todos los gastos de construcción que había en esa época, toda la crisis de pagar deudas, de pagar la construcción, de pagar trabajadores, de pagar los arquitectos, todo se solventó gracias a este método sabio que Elena de White dijo, que colgasen ofrenda. Observen que la gente que promueve árbol de Navidad en la iglesia adventista no hacen lo que Elena de White sugirió. Ahora, les voy a explicar, hermanos, lo siguiente. Hermanos, el que nosotros usemos una fiesta con un fin bueno para ganar a la gente para Cristo, eso no es pecado. Y este principio lo podemos usar cualquier fiesta del año, en Semana Santa. Hermano, en Navidad, ¿cómo está la gente? ¿Cómo están los corazones de la gente? Sensibles, porque creen de que Jesús nació ¿qué? El 25 de diciembre. Nosotros como estudiosos sabemos de que eso no tiene nada que ver Biblia. ¿Sabe qué es lo que recomienda Elena de White? En el libro Adventista y en la Revista Herald, que regalemos libros en Navidad. En lugar de regalar libros, regalos que no van a beneficiar en nada, regalemos libros. Y sabe que también ella recomienda que deberíamos de recoger dinero para ir a dar a los pobres. ¿Es bueno eso? ¿Es pecado hacer eso en diciembre? ¿No? ¿Qué estamos haciendo aquí? Usando una época con un fin B, ¿qué? Un principio. Porque nosotros acordemos lo que nosotros somos pescadores. Lo metemos al agua y lo mojamos. ¿Para qué? Para sacar a los peces, pero no para nadar con ellos. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Porque nosotros somos pescadores, no peces. ¿Está conmigo? Pablo dice, voy a usar una táctica, voy a ser débil con los débiles y fuerte con los fuertes para ganarlos para Cristo, un principio. Inclusive, hermanos, lo que pasa es que el diablo ha pervertido todo. Y cristianos liberales que no tienen conocimiento profundo de los escritos de Elena de White manipulan citas y pervierten el significado de las citas que quiso decir Elena de White. Por ejemplo, Elena de White dice que deberíamos de celebrar la Navidad en honor a los pobres.
Y un cristiano débil, alguien que no tenga mucho conocimiento, cuando lee esas palabras en Elena de White, en los libros de Elena de White, celebrar la Navidad. Y algunos críticos de Elena de White han acusado a Elena de White de promover la Navidad, pero eso es por no saber leer. Cuando Elena de White dice que deberíamos celebrar la Navidad, no está diciendo en el contexto de los paganos. En el contexto de celebrar la Navidad, en los escritos de Elena de White, ¿saben qué es? Que deberíamos celebrar la Navidad, hacer una gran recolecta para recoger comida y ropa e ir a darla a los pobres. Eso es celebrar la Navidad en los escritos de Elena de White. Pero muchos liberales, cuando ven la palabra Navidad en el escrito de Elena de White, creen de que Elena de White está diciendo que hay que matar pavo, hay que hacer grandes comilonas, hay que vestirlos de Papá Noel. Y de paso, hermano, Santa Claus es una especie de demonio, una burla para Cristo, ¿saben ustedes? Tengo otro estudio, hermano, donde los mismos gestos que hace Santa Claus es una falsificación de Cristo. Pregunto, ¿cómo viene vestido Jesús cuando viene por segunda vez? ¿Y cómo aparece Santa Claus? ¿Y por dónde aparece Santa Claus? Por la chimenea, como un ladrón. ¿Y quién viene como ladrón a la medianoche? Santa Claus a todos le regala regalos. ¿Sí? Regala regalos a todos, aunque se porte bien o mal. Según la Biblia, Cristo, ¿qué es lo que viene en su segunda venida? A pagar a cada quien según su obra. O sea que todo lo falsifica. Según Daniel, Santa Claus, ¿cómo es la barba de Santa Claus? Blanca como la nieve. Según Daniel capítulo 7, ¿cómo está vestido el anciano de día? ¿Cómo es la barba? Blanca. O sea que todo es una falsificación completa. Entonces, y la gente no sabe, la gente sigue tradiciones solamente porque las ve, no sabe el significado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso, hermano. Elena de White no es que esté promoviendo la Navidad ni el árbol de Navidad, sino que está usando un principio. El árbol de Navidad ya se había introducido en la iglesia en ese entonces, y Elena de White usó una táctica para no ahogar a los débiles en la fe y no matarle la fe a los débiles. Vamos a dejar el árbol de Navidad, pero pongan un verde, sin adorno. Y en lugar de ponerles esas bolitas y todos esos adornos, pónganle ¿qué? Ofrenda. Ustedes va a ver, hermano, en las iglesias adventistas donde ponen árbol de Navidad, nada que ver con lo que dijo Elena de White. Solamente por seguir ¿qué? Una tradición babilónica. Nada. Hermanos, hoy en la mañana me hizo una pregunta un hermano. ¿Será que es pecado que yo me reúna con la familia el 24 de diciembre? ¿Ah? ¿Es pecado que yo me coma, si le dan a usted un sándwich, lo va a rechazar el 24 de diciembre? Si le regalan algo ahí, y si le regalo al hermano Paquito, le voy a regalar $100 el 24 de diciembre, lo va a agarrar. Pero es el día de Tamuz. Sabiduría, ahí donde les dije a los hermanos, usen la cabeza. Eso es lo que está diciendo Elena de White. Sabiduría, hacer las cosas correctas en el momento indicado. Depende. Hay personas que solamente durante esta época tienen oportunidad de reunirse con la familia. ¿Quién dice que yo voy a pecar porque reunirme con la familia de otros familiares que vienen de Estados Unidos? Recuerdo una vez, hermanos, qué tremendo, hermano, cuando no hay sabiduría, y eso es lo que quiere decir Elena de White y Pablo. Recuerdo una vez, hermanos, de que estaba un adventista aquí en su casa y al lado había venido a vivir un católico devoto. ¿Sabe que en los católicos hay gente que tiene más amor que muchos adventistas? Y eso lo dice el Espíritu Profecía. Aunque ignorantemente, pero se manifiestan el amor de Dios, aman. Y la señora católica, carismática, hasta los huesos, celebraba cabos de año, celebraba misa, celebraba novenarios, celebraba al niño de Atoche, celebraba el día de Caralampio, el niño de todos los santos, gran católica. Y cierto día, la señora, con gran amor, dijo, le voy a llevar este bocalito lleno de tamales al hermano, al vecino. Y el vecino era ¿qué? Gran adventista, el séptimo día, de los veteranos. La señora, con gran amor, toca la puerta y le dice, vecino, aquí le traigo estos riquísimos tamales. Y riquísimos. ¿Saben qué es lo que hizo el hermano? Dijo, esto es sacrificio a los ídolos.
y lo botó en el basurero frente a la señora que había llegado con gran amor. Pregunto, hermano, ¿con qué cara va a llegar usted a predicarle a esta señora? ¿Eso es amor? Sabiduría. ¿Qué hubiera sido lo correcto ahí? Gracias, vecina. Yo hasta si es posible le hubiera dado un abrazo y un beso de alegre. Gracias porque me trajo esos tamales. Y si no lo que hubiera querido comer, lo hubiera dado a los animales o cualquier otro, pero no enfrente de ella. Sabiduría. Hay cristianos que son grandes criticones, que les gusta andar criticando. Eso no es amor. Si el objetivo de la iglesia es ganar a las personas para Cristo, y Elena de White eso está usando el principio que Pablo también usó. Usemos esta fiesta para traer a las personas a Cristo. Usar el principio. ¿Quién dice que por reunirme con la familia, con mis tías o mis primos, que solamente al año los vengo a ver, quién dice que yo voy a pecar? Sabiduría, que la gente vea que reflejamos el amor de Cristo. Fanatismo, dejemos el fanatismo. Y eso es lo que Elena de White estaba presentando con el árbol de Navidad. No es que estaba promoviendo, sino que estaba usando un principio. Me acuerdo una vez una hermana llegó a prestarle un libro a una hermana adventista y era sábado y es importante el libro, y la hermana le dijo: no te lo puedo prestar porque es sábado. ¿Qué impresión le dio a la joven esa palabra? ¿Quién dice que por prestar un libro en sábado voy a quebrantar el sábado? Fanatismo. Y eso es lo que está condenando Pablo. Me hice débiles con los débiles para ganarlos para Cristo. Sabiduría, hermanos. Y eso necesitamos entender. Usted puede conocer la Biblia de principio a fin. Usted puede conocer el Espíritu Profecía de principio a fin. Pero si no sabe usarlo y no sabe aplicarlo con sabiduría, en lugar de salvar a las personas, las va a destruir. Cristo nos ha llamado a salvar a los pecadores, no a destruirlos. Porque recordemos que nosotros somos pescadores. Hay que meterlos al agua para sacar a los peces, pero no para nadar con ellos. Y puedo mencionarle una infinidad de principios bíblicos donde la Biblia dice que podemos usar algo pagano hasta cierto límite, pero para eso necesitamos sabiduría para usar eso como anzuelo para traer las almas a los pies de Cristo. Noten, otro principio. ¿Sabe, hermanos? Aquí va lo interesante. ¿Sabía usted, hermano, que las parábolas de Jesús, la mayoría de parábolas eran parábolas paganas? ¿Va que nadie sabía eso? Nadie sabía. La mayoría de parábolas que Jesús usó era porque los judíos las habían aprendido de los egipcios y los griegos. La mayoría, no todas. Y Jesús lo que hacía es usar esas parábolas y les daba un vuelco para transmitir el mensaje a los judíos y así traerlos para Cristo. Imagínense, ¿qué diríamos de la parábola de rico y Lázaro? Una parábola que ha sido muy distorsionada. Es una parábola que se originó con los egipcios y que Jesús la usó para transmitir el mensaje a los fariseos. ¿Qué diríamos de Hechos capítulo 17? Hechos capítulo 17, el sermón que Pablo dio en Atenas, en el Areópago, era un templo, era como un escenario en Atenas, donde Pablo predicó un gran sermón. Pero si usted lee, Pablo en ninguna parte de ese sermón citó a los profetas ni la Biblia. Vemos que Pablo nunca dijo, como dice el profeta Isaías, como dice Jeremías, pero les predicó. ¿Pero qué metodología usó Pablo? Usó solo literatura pagana. Qué interesante. ¿Cómo se llama eso? Sabiduría. Pablo citó una invocación de Zeus. ¿Saben quién era Zeus? Era un dios pagano de los griegos. Citó a autores griegos como se me ha olvidado los nombres de estos autores. Pero en ese sermón solamente citó a autores griegos, literatura griega. ¿Para qué?
Y saben, hermanos, según el Espíritu de Profecía, el comentario bíblico, dice que cuando los atenienses oyeron hablar a Pablo, que les estaba citando los mismos actores que él conocía, se quedaron impactados al ver de que ese hombre no era cualquier persona, sabio. Pero Pablo estaba usando la literatura de ellos, pero selectiva, la que estaba en armonía para poder transmitir el mensaje. Por ejemplo, citó alguna frase donde dice, como dijo alguno de sus propios profetas, los cretenses bestias, glotones. Esa es una frase griega. Como dijo también uno de sus propios profetas, linaje suyo somos. Son frases de libros griegos, de autores griegos que Pablo está citando ahí. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Pablo está usando un principio, está usando una literatura pagana, ¿para qué? Para transmitir ¿qué? El mensaje. Porque acordémonos que Pablo era el pescador y se metió al agua, ¿para qué? Para sacar a los peces, no para nadar con ellos. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos. Hermanos, ¿cuántos de aquí de nosotros, aquí en esta iglesia, se recoge dinero para ir a regalarle a los pobres? O ropa para ir a regalarle a los pobres, gente que está muriéndose de hambre, gente que en esta época se pone sensible. ¿Saben, hermanos, que eso hacía Jesús? ¿De qué sirve que nosotros vayamos a predicarle allá a la colonia de Santa Cecilia, al 77, a hablarles del sábado de la ley, si nosotros no ayudamos a las personas en sus necesidades? ¿De qué sirve eso? ¿Saben de qué eso hacía Jesús? Primero Jesús calmaba las necesidades de las personas y cuando estaban llenas de su estómago, les transmitía ¿qué? El mensaje. ¿Usted cree, hermano, que una persona con una gran hambre le va a poner atención a un estudio bíblico? Si va a hacer tanto ruido las tripas, que se va a oír más fuerte las tripas, el ruido de las tripas, que lo que está hablando el predicador con el estudio de la gran hambre que va a tener la persona. Eso significa predicar el evangelio. Y eso lo podemos hacer en cualquier época del año. También vemos de que Elena de White dice que ella celebró la Navidad en el templo, en el tabernáculo de Battle Creek. ¿Qué es celebrar la Navidad? Ella dice que hizo cultos de adoración. Elena de White en su época hacía cultos de adoración. El 24 de diciembre hacían culto. Usted me va a decir, bueno, y es bien importante, por eso que yo digo, hay que tener sabiduría, hermano, sabiduría. Usted me puede citar un montón de textos bíblicos, que idolatría, que no hay que, pero si no es sabio, de nada me sirve. Mira, hermano, en la cultura de la Neguay no se veía mal eso, hacer un culto de adoración el 24 de diciembre. Pero supongamos de que aquí los vean haciendo un culto de adoración el 24 de diciembre, ¿qué es lo que va a pasar a la gente de afuera? Que estamos dándole la bienvenida, ¿qué? Al niño Dios. Entonces hay que ser sabio, dice Pablo. Si por causa de la comida tu hermano tropieza, no lo haga. Si tú estás comiendo comida sacrificada a los ídolos y viene alguien y te dice esto fue sacrificado a los ídolos, no te lo comas. Pues la conciencia de ¿qué? Del que te lo dijo, del débil. Sabiduría. Y Pablo habla mucho de esto, sabiduría, hermanos. En los tiempos de Elena de White no se veía, mira, es cultural esto, hacer culto los 25 de diciembre, la iglesia, y no había nada. Pero si eso es ocasión para tropiezo de alguien, no. Pero es bien importante, hermano, que nosotros usemos la sabiduría para que nosotros podamos usar cualquier fiesta para beneficio del evangelio. Y no solamente Semana Santa y ni Navidad. Podemos nosotros, pregunto, hermano, predicar el evangelio en la fiesta de Halloween es pecado. ¿Ah? ¿Podemos predicar el evangelio en fiesta de Halloween? ¿Qué es Halloween? Fiesta de los brujos. ¿En Semana Santa es pecado predicar el evangelio? ¿Ayudar a los pobres? No. ¿San Valentín, el día de los enamorados, podemos predicar el evangelio? No. ¿O no? Porque es pagano. Si vamos a participar, si predicamos así. Sabiduría. Hay que ser sabios, hermanos. Que la gente vea que reflejamos el amor de Cristo y que no los vean como fanáticos y como fariseos. Sabiduría, como lo usó Elena de White y el apóstol Pablo. Hermanos, hay mucho que hablar, pero creo que hasta que llegamos, yo sé que ustedes han captado el mensaje y la gloria sea para nuestro Dios. Dios les bendiga. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Está claro, hermano? ¿Sí? ¿Entendieron el contexto de Elena de White del árbol de Navidad? ¿Cuál es el contexto? ¿Tiene su contexto? ¿Estamos claros que Jesús no nació el 25 de diciembre? ¿Aproximadamente qué mes nació? ¿Se acuerdan qué dije?
en otoño aproximadamente entre septiembre y octubre. ¿Quiénes nacían el 25 de diciembre? Según las culturas del misterio antiguo, los dioses babilónicos. La gente cuando celebra todas estas fiestas no tiene nada que ver con Cristo, hermano, es puro paganismo. Pero eso no significa que nosotros no podemos usar estas fiestas para ganar a las personas para Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Dios les bendiga.